Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas al curso. Yo soy la licenciada María Emil Cesudriá, pertenezco al Servicio de Alimentación del Hospital 4 de Junio y hoy estamos acá para compartir el módulo 1, ¿sí?, del curso, de este curso. Este módulo 1 es la valoración del estado nutricional y el abordaje durante el embarazo. Así que vamos a compartir pantalla. Ustedes van a tener en sus apuntes un resumen de lo que de lo que estamos trabajando en este módulo, ¿sí? Van a tener un resumen con su bibliografía para que ustedes puedan ver bien todo lo referido al módulo de embarazo. Bueno, vamos a ver si puedo. Ahí está. Bueno, como les decía, en este módulo vamos a hablar de la valoración del estado nutricional y el abordaje durante el embarazo. ¿Cuál es la importancia que esto tiene en la embarazada? ¿Sí? Se habla mucho de la concepción de los primeros 1000 días, ¿sí?, que va desde el embarazo, que inician en el embarazo. Entonces, ¿por qué es la importancia de esto? Porque todo lo que vaya a pasar en el embarazo en relación al estado nutricional va a tener una repercusión en el niño al momento del nacimiento y en el futuro de este, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos hacer una buena valoración del estado nutricional y podamos hacer una derivación, un tratamiento oportuno al profesional para disminuir estos riesgos. Como sabemos, no se puede modificar el potencial genético que tiene cada ser humano, pero nosotros sí podemos influir, ¿sí?, en la forma que estos se expresan. Y ahí es donde está nuestra labor. Bueno, primero vamos a hablar un poquito rápidamente nomás cómo está hoy en día el estado nutricional de las embarazadas. Bueno, tenemos datos que están por ahí un poquito atrasados, pero fíjense que solamente el estado nutricional normal era del 31% de nuestras embarazadas. Y teníamos un 25% de una población con bajo peso y un 20% sobrepeso, 25% obesidad, lo que nos daría un 45% de embarazadas con malnutrición por exceso. Entonces tenemos que la malnutrición por exceso y el bajo peso, estos dos extremos, ¿sí?, tienen repercusiones, como vamos a ver, en nuestra embarazada. Teníamos en ese momento un porcentaje de embarazadas con anemia del 30,6%, por lo cual un dato alarmante también, ¿sí? ¿Qué podemos decir del momento que estamos hoy? Nosotros vemos como nutricionistas que día a día el aumento de peso, malnutrición por exceso en nuestra población viene en aumento, ¿sí? Año a año, cuando se van realizando los diferentes estudios, vemos que nuestra población va en esa línea. Por lo cual podemos decir de que este dato, ¿sí?, podría ser aún mayor cuando se conozcan los resultados de nuevos relevamientos en embarazadas. Bueno, vamos a ver un poquito el patrón de consumo, que por ahí es lo que tenemos que mirar un poco. ¿Qué nos decía el patrón de consumo en ese momento? Que de las hortalizas, ¿sí?, de las partes de las verduras, lo que mayormente predominaba era la cebolla, la papa, el tomate mayormente lo que es en conserva, ¿sí?, el tomate fresco le seguía y la zanahoria. Si nosotros consideramos, según nuestras guías alimentarias, que la papa se encuentra dentro de los cereales, o sea que como hortalizas nos quedaría la cebolla, el tomate en conserva, el tomate fresco y la zanahoria, ¿sí? Por lo que vemos muy limitada la variedad de hortalizas que consumen nuestras embarazadas. Cuando hablamos de las frutas, la que salía primera era la mandarina. Imagino que este estudio se habrá hecho en la temporada de mandarina. Así que la mandarina iba a la cabeza con una media de consumo de 100 gramos, ¿sí? Y registrándose un consumo del 17% de esta fruta, y todo el resto de las frutas venían en menor frecuencia.
Entonces fíjense que si nosotros una mandarina de 100 gramos sería una unidad de mandarina, más de eso no, cuando nosotros la recomendación de frutas para la población es de 3 frutas al día. Así que estábamos muy lejos del consumo que se recomienda. Fíjense que el azúcar se encontraba en primer lugar con mayor frecuencia de consumo, ¿sí? Con un promedio diario con una media diaria de 40 gramos por día, ¿sí? Y esto lo refirió el 89% de las embarazadas. Luego seguían los cereales, los fideos secos, la harina de trigo y el arroz como los más consumidos dentro de ese grupo. Y de los derivados de las harinas teníamos el pan criollo y las galletas de agua. Otro que nos llamó poderosamente la atención, y creo que este número va en aumento, es el tema del consumo de jugos y gaseosas, ¿sí? Donde el 50% de las embarazadas lo consumían, teniendo una mediana de consumo de 40 mililitros por día de jugo gaseosa. Seguía el aceite mezcla, ¿sí? Que eso también es importante porque es un aceite que no se recomienda, usualmente se recomienda el aceite de una sola semilla, y teníamos el aceite mezcla encabezando, seguía el aceite de girasol, y fíjense la manteca, ¿sí? Que también un consumo del 21% de las embarazadas. Dentro de las fuentes de proteínas de alto valor biológico, que denominamos los nutricionistas, a todo lo que tiene que ver con el huevo, la carne de vaca, las carnes en general, ¿sí? El huevo era el que iba en mayor lugar, con un consumo del 42%. Y la carne, ¿sí? La que más predominaba era la que tenía un alto contenido en grasas. Muy importante destacar que, como nosotros ya sabemos que la embarazada tiene un consumo de calcio aumentado, ¿sí? Fíjense que en todo el patrón de consumo alimentario que les nombré recién no aparece ningún lácteo. Así que los lácteos, ¿sí? Lo que es la leche, el yogur y el queso, fueron uno de los alimentos que se consumían en menor frecuencia, ¿sí? Entonces es muy importante a la hora que hagamos una evaluación, ¿sí? De nuestra embarazada, ahora vamos a ver un poquito cómo lo vamos a hacer, tengamos en cuenta todos estos indicadores. Acá les agregué un estudio que hicimos con otra colega nutricionista en el año 2016, que se hizo en la ciudad de Sespeña, ¿sí? Y es muy importante que aparte que nosotros hagamos intervención, que hagamos promoción, prevención, trabajemos con la embarazada, que podamos hacer en nuestro medio pequeño, en nuestro centro de salud, en nuestro lugar de trabajo, una investigación que la podamos presentar, para que podamos tener un poquito más de datos sobre cómo está en cada parte de nuestro país y de nuestra provincia la situación. Bueno, acá más o menos teníamos la misma situación, encontramos una mayor cantidad de embarazadas con normopeso, pero tanto el déficit como el exceso, ¿sí? eran altos, o sea, la malnutrición por déficit o por exceso era preocupante. El consumo calórico, ¿sí? Las calorías que ingerían estas embarazadas, más del 80% era inadecuado, quiere decir que era un consumo calórico mayor al que debería tener esta embarazada. En el caso de los nutrientes esenciales, en este caso nosotros los dividimos en proteínas, hierro y calcio, fue inadecuado. En el caso de las proteínas, como un exceso en las proteínas, o sea, se consumían más proteínas de las que esta embarazada requería. Entonces eso también va a tener un efecto en su estado nutricional. En caso del hierro, fue inadecuado por déficit en el 64%, ¿sí? De alimentos, fuentes de hierro, y en el caso del calcio, que tomamos en concordancia a lo que veíamos recién del estudio a nivel nacional, también un déficit en el 72% de embarazadas que no consumían la cantidad de alimentos fuentes de calcio como se recomienda, ¿sí? Algo que nos llamó la atención fue que cuando preguntamos sobre el consumo de suplementos, ¿sí? El 45% no consumía el ácido fólico, ¿sí? Que hoy en día lo vemos como algo muy normal,
¿sí? Muy de que la embarazada hay muchos trabajos, hay mucha promoción sobre el consumo de ácido fólico. El 45% no consumió ácido fólico, el 29% no consumió el suplemento de hierro y el 69% no consumía ningún suplemento de complejos vitamínicos, ¿sí? Veíamos que había una correlación positiva entre la edad materna y el consumo de calcio, entre el calcio y las proteínas, ¿sí? Que eso estaba bueno. La derivación al profesional nutricionista, ¿sí? Acabamos nuestra parte, ¿sí? Solamente se realizó en el 13% de las participantes de este estudio. Entonces quiere decir que hay una baja derivación al licenciado en nutrición ante un caso de malnutrición, ¿sí? Y bueno, como decíamos, es importante, como conclusión de este estudio fue que hay un perfil nutricional en riesgo de la mujer embarazada y que hay que profundizar el abordaje y el seguimiento, que es lo que estamos haciendo ahora, tratar de profundizar el abordaje. Bueno, esto es un paneo general a nivel nacional, a nivel un poquito más chiquito de este estudio que se hizo acá en Saspeña, pero para tener una idea de cómo están nuestras embarazadas y a dónde nosotros tenemos que darle mayor relevancia. ¿Por qué es importante? ¿Sí? Decíamos que el impacto de la nutrición en la embarazada es muy importante, porque tiene consecuencias que no solo van al momento del embarazo, del nacimiento, sino que van a largo plazo, ¿sí? Acá nosotros podemos señalar que lo van a tener en el apunte, ¿sí? La teoría de Becker, ¿sí? Que es importante, que nos dice que los fetos humanos tienden a adaptarse al medio, o sea, en la panza, ¿sí? En el medio que se encuentran, ¿sí? Cuando están dentro de la panza en el embarazo. Tienden a adaptarse al suministro limitado de nutrientes y esto hace que cambien constantemente su fisiología y su metabolismo, ¿sí? Estos cambios es lo que se llama la programación, ¿sí? Estos cambios programados pueden dar origen a una serie de enfermedades en las vidas posteriores, ¿sí? Como las enfermedades coronarias, la hipertensión, ¿sí? La diabetes. Entonces acá resumimos un poquito la nutrición temprana en el útero, ¿sí? En la repercusión que tiene a corto plazo, ¿sí? Si nosotros tenemos una mamá que ya sea que tenga obesidad o que tenga un bajo peso, va a estar influyendo a corto plazo en el desarrollo cerebral de este niño. A largo plazo vamos a tener un rendimiento intelectual y educacional deficiente, en el crecimiento de la masa ósea y muscular, la composición corporal, vamos a tener a largo plazo una menor inmunidad, ¿sí? Una menor capacidad de introducirse en la vida laboral. Y lo que hablábamos de la programación metabólica, este cambio que el feto se adapta dentro del útero, pero ¿qué pasa? Con esta programación metabólica hace un cambio en el metabolismo de la glucosa, de los lípidos, las proteínas, los receptores, las hormonas, los genes, y a largo plazo vamos a tener un niño que vaya a tener diabetes, obesidad, enfermedad coronaria, cáncer, accidente cerebrovascular, ¿sí? Y no va a poder tener una vejez saludable. Entonces fíjense la importancia, me parece que este cuadro lo tenemos que tener pegado en algún lugar para que nosotros cuando estemos atendiendo a una embarazada, cuando estemos atendiendo a una mujer en edad fértil, tengamos en cuenta la importancia de la valoración nutricional del patrón de consumo alimentario para evitar a largo plazo todas estas situaciones que vemos que hoy en día van en aumento. Entonces, un deficiente estado nutricional materno como consecuencia de una mala nutrición previa, exceso o déficit, aumenta los riesgos de desnutrición intrauterina y el bajo peso al nacer. Entonces nosotros ya sabemos, si el niño ya nace con bajo peso, ¿sí? Ya empezamos otro camino, ¿sí? Ya nace con una condición deficiente, con un estado nutricional que no es el esperado, entonces ya es un camino más largo y dificultoso el que tiene que resolver este bebé que recién ingresa al mundo.
Así que quedémonos con esta frase. Bueno, vamos a ver ahora un poquito a grandes rasgos, porque sé que todos los que están cursando este curso conocen cómo hacer las técnicas de interpretación y de evaluación en la mujer embarazada, pero no está de más repasar, repasemos las técnicas, miremos si yo no soy la persona que tomo la evaluación antropométrica, observemos al que lo hace y ayudemos que esto salga bien, porque si nosotros tenemos una evaluación antropométrica que no está tomada de la manera adecuada, ¿sí? Nuestros resultados, nuestro diagnóstico ya va a ser el inadecuado y no podemos trabajar como corresponde con nuestro paciente. Entonces el estado nutricional materno, como lo venimos repitiendo, es de vital importancia para la salud del bebé y es la mejor manera de asegurarnos la mejor manera de asegurarnos un buen estado nutricional materno es el cuidado de la salud de las mujeres en edad fértil. Entonces fíjese lo que hablábamos recién, cuidemos a la mujer en edad fértil, tengámoslas en cuenta en la evaluación antropométrica y a la mujer embarazada. Entonces vamos primero con la evaluación antropométrica, ¿sí? Si tenemos el peso previo al embarazo, ¿sí? Sacamos el peso previo y la estatura, la talla, es un dato importante que nosotros ya nos deja ver cómo inicia esta mujer el embarazo. Y a raíz de cómo inicia, si ya inicia con un bajo peso o ya inicia con un sobrepeso o una obesidad, son las medidas que nosotros vamos a tomar. Importante tomarlas en este momento, en la primera vez que yo veo a la embarazada. A mí personalmente me pasa mucho que recibo derivaciones de embarazadas cuando ya están en la semana 30, en la semana 35. He tenido embarazadas con derivaciones por sobrepeso, obesidad o diabetes gestacional en la semana 36, cuando ya el cambio en la alimentación llega en forma tardía, ¿sí? Igualmente, si ustedes la primera vez que la ven, lo hacen a la derivación porque nos va a servir para seguir trabajando, digamos, luego que tenga el bebé, la alimentación de esa mamá y de ese entorno familiar. Pero siempre lo antes que ustedes puedan hacer la derivación, si ya la embarazada inicia con un peso que no es el adecuado para su edad, hacen la derivación al profesional. Bueno, medimos el peso, tomamos la talla, ¿sí? Siempre es importante realizar adecuadamente estas medidas. Cuando tomamos el peso, tratar de hacerlo, hacerlo sin los zapatos, con un camisolín, con la menor cantidad de ropa posible. La talla al inicio del embarazo es muy importante porque a medida que pasan los meses, la talla va disminuyendo, ¿sí? No en todos los casos, pero la mayoría de los casos por los cambios en la postura, ¿sí? Se genera una leve lordosis. Así que tengamos esa talla de inicio del embarazo. El peso nos va a servir para saber cómo está esta mujer embarazada en este momento y para evaluar la evolución y el incremento adecuado. Cuando medimos el peso, bueno, lo vamos a hacer en una balanza tipo báscula, siempre es la mejor, y tenemos que chequear todos los días cuando entramos a nuestro consultorio si nuestra balanza está calibrada. A veces se la mueve del lugar y la balanza se deja de estar calibrada. Así que yo lo que recomiendo, siempre yo me pongo, qué sé yo, los lunes hago consultorio, bueno, los lunes inicio la semana chequeando la balanza, ¿sí? Tratar de pesarla, como les decía, con la ropa más liviana, un camisolín y sin los zapatos, por supuesto. Entonces también es importante tener por ahí la balanza en un lugar que no circule tanta gente. ¿Sí? Pasa también que a veces tenemos una balanza para un montón de mediciones y está en un lugar como común para todos. Pero por ahí un lugar donde podamos tener un poco de discreción, de intimidad, entonces podemos pesar adecuadamente a nuestra embarazada. Cuando medimos la talla, ¿sí? Fíjense, acá les puse esta imagen a propósito, porque a veces somos muy bajitas en relación a la persona que hay que medirle la talla. Entonces busquemos un banquito, se tiene que tomar, nosotros lo tenemos que hacer la lectura de frente, ¿sí? Entonces por eso tenemos el banquito para poder llegar bien, para poder ver bien cuál es nuestra talla. Nosotros, como vamos a ver en las embarazadas, usamos el peso y usamos la talla para sacar el estado nutricional, por lo cual son dos valores muy importantes, ¿sí?
Fíjense que si la mamá muchas veces viene con colitas, con cosas en el cabello, con moños, ¿sí? Entonces tratemos que se saque todo para poder hacer una buena medición de la talla. Bueno, a raíz de estos dos datos sacamos el índice de masa corporal, que es el peso por la talla al cuadrado, ¿sí? Entonces lo vamos a buscar, este índice de masa corporal, en relación a la edad gestacional de nuestra embarazada, ¿sí? Y ahí vamos a poder ver en qué estado nutricional nos encontramos. Vemos que el límite va desde, a medida que va aumentando la edad gestacional, ¿sí? También va aumentando en dónde vamos a encontrar a nuestra embarazada, ¿sí? La franja de valores. Empieza de 20 a 28, a 27, y termina de 25 casi a 34 más o menos, 35. Pero bueno, siempre tenemos la tablita, ¿sí? Y medimos entonces la gestacional con el IMC. Sacamos nuestro diagnóstico. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a sacar nuestro diagnóstico y de acuerdo al resultado que tenemos, es la actitud, el criterio que nosotros vamos a tomar. La educación nutricional tiene que estar siempre, porque si, por más que nuestra mamá, nuestra embarazada, esté con un estado nutricional normal, vemos que nuestro patrón alimentario en la embarazada, y si vemos estudios que se han realizado en la población en general, vemos que nuestro patrón alimentario está cada día más aumentado, con un aumento en el consumo a preparaciones grasas, con mucho sodio, con mucho azúcar, y un déficit en lo que son los alimentos como los lácteos, como las frutas y las verduras, ¿sí? Como los alimentos fuentes de hierro. Entonces tenemos que hacer educación nutricional, ¿sí? Y hacemos el seguimiento. Ahora, si ya tiene bajo peso, ¿sí? Y ya tiene bajo peso, obesidad, la consideramos de alto riesgo nutricional y vamos a hacer la derivación al nutricionista. En este caso, nos dice la conducta a seguir es la recuperación nutricional inmediata, ¿sí? Lo que nosotros como nutricionistas, yo particularmente como nutricionista, considero que hay que hacer la derivación al nutricionista para ver este tema del peso. Y si tenemos sobrepeso y obesidad, consideramos de alto riesgo, y tratar de que la embarazada tiene que aumentar de peso, no porque tenga sobrepeso o obesidad no va a aumentar, tiene que aumentar de peso, y por lo menos tiene que aumentar 7 kilos a lo largo del embarazo, ¿sí? Nosotros recomendamos, ¿sí?, que ante cualquier patología en el embarazo relacionada con el estado nutricional, se haga la derivación oportuna. Entonces, bajo peso, sobrepeso, diabetes, eclampsia, preeclampsia, por ahí, la eclampsia o la preeclampsia no se deriva al nutricionista, y nosotras somos muy minuciosas en las recomendaciones sobre el consumo de sodio. Entonces, tener en cuenta también estas enfermedades, ¿sí? Y también recomendamos que nos deriven las pacientes cuando tenemos embarazos adolescentes, ¿sí? Porque el adolescente requiere de un consumo calórico mayor, un aporte mayor para poder seguir con su crecimiento y desarrollo del adolescente. Y ahora estamos viendo bastante el tema de las dietas vegetarianas, veganas, o alguna otra situación de alguna intolerancia alimentaria que se haga la derivación, ¿sí? Continuamos con la evaluación bioquímica. Bueno, en este caso lo que nos permite diagnosticar son patologías dentro del embarazo que se pueden prevenir, ¿sí? Entonces, la evaluación bioquímica más usual es la hemoglobina, hematocrito, el hierro, la ferritina, los reticulonocitos, las proteínas totales, la albúmina, calcio, fósforo, magnesio, colesterol, triglicéridos, folatos y vitamina B12. Ustedes van a ver en el apunte que tienen bien detallado para que nos sirva cada una, y qué es lo que tenemos que tener en cuenta en cada indicador, ¿sí? Así que lo vamos pasando. Vamos acá a la evaluación de la ingesta, ¿sí?
hablamos ya del estado nutricional y habíamos dicho que el patrón alimentario de nuestra población y particularmente de nuestras embarazadas venía como un patrón alimentario que no era el adecuado. Entonces, nosotros les proponemos, por supuesto, la derivación, pero también hacer una evaluación de lo que consume esta mujer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar el consumo, trabajar las recomendaciones que le vamos a hacer de acuerdo a, eh, de acuerdo a los hábitos culturales que tiene esta embarazada, esta familia. Entonces tenemos que conocer sus hábitos alimentarios. Para eso nosotros como nutricionistas tenemos el recordatorio 24 horas, que es en donde recordamos, donde le pedimos a la paciente que recuerde todo lo que consumió 24 horas antes de venir a la consulta. Y si no, tenemos un cuestionario también de frecuencia de consumo, que eso nos da una idea en general de cuántas veces por semana, ¿sí? O por mes, lo podemos después calcular, consumen determinados alimentos, ¿sí? Una evaluación de la ingesta adecuada nos va a permitir brindarles las herramientas para mejorar estas prácticas alimentarias y reducir el riesgo de resultados sanitarios negativos, tanto para esta mamá como para sus hijos. Entonces, una evaluación de la ingesta también nos va a ayudar. Y finalmente, llegamos al final, hicimos un recorrido sobre todos los temas que tienen ustedes más detallado luego en el apunte. Hablamos de la lactancia materna, más adelante vamos a seguir hablando de la lactancia materna, y siempre es importante que todo espacio de contacto que tengamos con la embarazada, ya empezamos a introducir este tema, ¿sí? La lactancia materna como espacio de educación, tanto para la mamá embarazada como para la familia. Por ahí en el momento del embarazo, esta mamá viene con otros familiares a la consulta. Aprovechemos para incluir a todos los familiares en este espacio de la lactancia materna. Porque una vez que el bebé nace, son tanto, si la mamá es primeriza, son tanto los miedos, son tanto las recomendaciones, las cosas que le dan, y muchas veces los familiares son los que están en constante contacto con esta mamá, y después tenemos dificultades en la lactancia. Entonces, si tenemos este espacio de educación antes del nacimiento del bebé, va a llevar a que no tengamos ningún inconveniente o disminuyamos los inconvenientes que podemos tener dentro de la lactancia materna. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla. ¿Sí? Así nos despedimos. A ver, miren que acá estoy complicada. Bueno, espero que hayan comprendido, ¿sí? Que les haya sido clara la importancia que tiene la evaluación del estado nutricional en este momento tan importante de nuestra embarazada, ¿sí? Entonces, tratemos de captar a la embarazada lo antes posible, ¿sí? Si ya tiene un peso inicial que no es el adecuado, tratar de hacer la derivación oportuna, ¿sí? Al profesional que corresponda, ¿sí? Porque sabemos que el estado nutricional de nuestra embarazada, como vimos, va a repercutir tanto en el nacimiento como en la infancia, en la vida adulta del niño. Así que este módulo es muy importante, es un módulo que es central, que podamos comprender la importancia de cuando nosotros hacemos la evaluación antropométrica, la importancia del diagnóstico nutricional. Así que bueno, nos veremos más adelante en el módulo de consejería de lactancia materna. Así que espero que hayan disfrutado, que les haya gustado, y bueno, cualquier duda o consulta, trabajo en el Hospital 4 de Junio en el servicio de alimentación de la ciudad de Saspeña. Muchas gracias.